entró Elías en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra del Señor, que le dijo: sal y ponte en el monte ante Yahvé, y he aquí que Yahvé pasará. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante el Señor. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida de nuevo la voz del Señor, que le dijo: anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco y dedícate a la misión. Iniciaba con esta cita del libro Primero de Reyes, en el capítulo 19, Primera de Reyes 19, versículos del 9 al 16. Y lo hacía porque en ella hay una manifestación del Espíritu Santo. Venimos de la fiesta de Pentecostés, de la fiesta del Espíritu Santo, donde hemos recibido grandes dones, donde hemos recibido la gracia del Espíritu. Ya el sábado pasado, mientras hacíamos la vigilia de Pentecostés, cayó un fuerte aguacero, un fuertísimo aguacero. Y después del aguacero vino la calma, vino esa brisa suave, empezó a disminuir la lluvia, y fue muy bonito sentir como esa suavidad del Espíritu que nos invitaba a recogernos, que nos invitaba a la oración, que nos invitaba al encuentro. Y fue así como fuimos experimentando ese gozo tan grande de saber que el Espíritu Santo nos asistía. Y qué bueno que hoy recordáramos en la liturgia del día esta cita de Primera de Reyes 19, porque es ver cómo en toda la semana ha obrado el Espíritu en cada uno de nosotros, cómo cada día el Señor nos está invitando a que entremos en ese dinamismo de la oración, en ese dinamismo de la escucha, en ese dinamismo de aprender a conocerle. Porque es que es en la medida que oramos, en la medida que contemplamos y en la medida que custodiamos el amor, que custodiamos la palabra, como nosotros vamos creciendo en comunión, como nosotros vamos creciendo como iglesia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque esta semana tuvimos la oportunidad de escuchar unas pautas que nos invitaban a custodiar y a contemplar. O sea, custodiar este regalo del amor del Padre, este regalo del Señor a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y a cuidar toda esa vida de fe que han sembrado en nuestros corazones. Y a contemplar cada día más, aprender a contemplar, aprender a poner la mirada en el sagrario para que sea el Señor el que nos ayude y nos enseñe a predicar, que nos enseñe a llevar la palabra, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a aumentar nuestra fe y que nos enseñe a vivir de acuerdo a esa fe. Y lo digo también por lo que leía en la biografía del santo del día de hoy. Hoy la Iglesia está recordando la festividad de San Antonio de Padua. ¿Sí? San Antonio de Padua. Y este santo repetía con frecuencia que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar.
que el gran peligro del cristiano es creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Y si hemos disfrutado de la acción del Espíritu Santo, si hemos gozado de este gran regalo, pues debemos creer, debemos aumentar nuestra fe y debemos ir a la misión, porque es que la oración te da eso. Cuando tú oras, cuando tú te encuentras profundamente con el Señor, de hecho genera en ti esa misión, genera en ti la tarea de ir a los hermanos, a compartir ese regalo de amor, ese regalo que escuchaste en la mañana. Y no solamente esto, no solamente es predicar y creer, sino que es, en la medida de la contemplación, que el Señor va creando en nosotros la comunión. Y lo digo porque es que esa es como la tarea que tenemos esta semana de orar. O sea, nos invitaban esta semana a orar desde el gozo del Evangelio del Papa Francisco. Yo creo que ya hemos orado muchos numerales de esta carta encíclica que nos mandó, esta exhortación que nos regaló el Papa Francisco a principios de este año. Y es un regalo muy grande, porque estamos orando esta semana los numerales 130 y 131, 130 y 131 del Evangelii Gaudium. Y en esta carta, en esta exhortación, el Papa nos dice con mucha claridad una cosa, o sea, nos invita a vivir más en comunión, más como iglesia. Miren lo que dice el número 130. Dice: un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. ¿Sí? Un signo claro de un carisma es la eclesialidad. A nosotros se nos regaló un carisma. A nosotros se nos ha regalado ese carisma de la oración y la predicación. Y a través de la oración y la predicación, nosotros estamos construyendo iglesia. Y ese es el signo más claro, o sea, ese signo claro que nos dice el Papa Francisco. O sea, el signo claro es su eclesialidad. Es en la medida en que el carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Y estas palabras del Papa Francisco realmente a mí me mueven, porque es entender la riqueza que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mire, el Señor nos ha regalado la capacidad de orar, nos ha acercado cada vez más a la palabra, nos ha enseñado a que nos unamos más a Jesús Eucaristía, a través de la palabra, a través de la oración. Y ese regalo de cada día, de poder orar cada día, es el que debemos comunicar a nuestros hermanos. Y es lo que nos hace profundamente eclesiales, o sea, lo que nos lleva a unirnos cada día más con nuestra iglesia. Y nos dice el Papa Francisco que duele, o sea, que crear comunión duele, ¿sí? Y es así, porque no es fácil dar la palabra. No es fácil que la persona que esté al otro lado tuyo, esa persona que está como interlocutora, esa persona que está al otro lado de la red, crea, ¿sí? Se convenza realmente de que es a través de la oración que se crea la comunión. ¿Sí? Crear la comunión es difícil, aún en la propia familia, aún con nuestra esposa, con nuestros hijos, la comunión se hace difícil en ocasiones, si no hay un verdadero amor, si no hay una cercanía con la palabra, si no estás convencido de que lo que estás orando y lo que estás viviendo cada día con Jesús Eucaristía te está cambiando, si no estás convencido de eso, en tu familia no vas a crear esos lazos de comunión, esos lazos de unión, no vas a crear iglesia. La iglesia empieza en familia.
Y es ahí, desde la familia, que proyectamos nuestra vida, que proyectamos nuestro amor, que proyectamos todo ese regalo que el Padre nos regala cada día a través de la oración. Porque es desde nuestras miradas humanas, desde nuestro ser racional, es muy difícil entender este misterio de la comunión. Es a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas que se hace ese milagro de la unidad. O sea, es el Espíritu Santo quien da la unidad, quien genera la unidad, quien da la comunión. Es Él quien nos introduce en la oración, quien nos introduce en la contemplación y nos enseña a custodiar, nos enseña a cuidar. Por eso nosotros en la Iglesia estamos llamados a promover y a mostrar esta unidad. ¿Sí? Es labor nuestra, de nuestra Iglesia. Nosotros somos Iglesia y como Iglesia estamos llamados a dar vida, a darle vida a ese cuerpo místico que es la Iglesia, como decimos, que conocemos. Con tal amor, dar esta vida con tal amor que logre sanar las heridas, que logre romper las diferencias y que podamos ir creando iglesia, así como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 26 y 27. Nos dice el apóstol Pablo a los Efesios, que es ir a construir, a hacer una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia sin mancha ni arruga ni nada parecido, una iglesia que se santifica en virtud de la palabra, una iglesia que se santifica en la entrega del mismo Jesús que se hace palabra cada día, una iglesia que se santifica desde nuestra vida hecha oración, desde la contemplación. Es necesario por eso hacer cada día más oración, o sea, ejercitarnos en la oración, aprender a contemplar, porque de ello depende la vida de nuestra iglesia. El Evangelio del día de hoy, en Mateo 5, 27 y 32, nos dice que cuidemos de adulterar este bien, o sea, que nos cuidemos de adulterar este bien. ¿Sí? Es custodiar todo aquello que, siendo objeto de pecado, nos saque de esta dinámica de la eclesialidad. Es custodiar todo aquello que nos saque de este camino de crear la comunión, de crear unidad, de hacer iglesia. El santo de hoy me ayudaba en este sentido. Sí, San Antonio de Padua fue una persona que creó la comunión y que de verdad es muy importante en nuestra iglesia, como todos los santos. De hecho, el Papa León XIII, hablando de San Antonio de Padua, decía que este es el santo de todo el mundo. Y decía que es el santo de todo el mundo porque en todos los lugares estaba. O sea, en su momento San Antonio de Padua fue famoso y fue una persona que, por su dedicación a la palabra, por su calidad de predicación, nos mostró un camino de amor. Y lo digo por una cosa, en mi familia, en la familia de mi esposa mejor, en la familia de mi esposa, donde mi suegra, quieren mucho a este santo. Mi suegra nos cuenta historias de él y ella es muy especial. Tanto es que para hoy día del santo, para hoy día de San Antonio de Padua, ella nos invitó a que fuéramos hoy al mediodía a la parroquia de San Antonio, ¿sí? Y que asistiéramos a la Eucaristía central, que es a las 12 del día. En la Eucaristía del día, de las 12 del día, se hace una bendición especial a los niños. Ella cree mucho en eso. O sea, ¿por qué? Porque es que San Antonio le hizo un milagro. Ella, que tuvo bastantes hijos, tuvo 12 hijos,
eh, cuando uno de sus niños estaba muy pequeño, iba a quedar paralítico, no iba a poder caminar, o iba a quedar con algún defecto en el caminar, pues en su locomoción, en su desplazarse. Y mi suegra pues llevó al niño a un pueblo cercano al pueblo donde ella vivía. A la entrada de ese pueblo, que se llama Buritica, Buritica aquí en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia, aquí en Buritica hay un santo, está la imagen, perdón, de San Antonio de Padua, grandísima, gigante, a la entrada del pueblo. Sí, en la mayoría de los pueblos pues, aparece muchas vírgenes, pero en este pueblo en particular, a su entrada, está la imagen de San Antonio de Padua. Y ella fue hasta este pueblo y llevó a su hijo, y allí pues le oró con mucha fe, y hoy el hijo ya es profesional. Ya hoy el hijo está muy bien, el hijo camina perfectamente, hizo su carrera, es un hijo, muy buen hijo, lo digo porque lo conozco hace mucho rato. Y este chico que ya está casado tiene en su casa una imagen del tamaño de un hombre, así como igual a él, de unos 60 más o menos, de San Antonio de Padua. Y esta imagen le acompaña, o sea, él también cree fervientemente en San Antonio de Padua. Y lo digo por una cosa, bueno, a este santo se le atribuyen muchas virtudes. Y dice la biografía que entre las virtudes que se le regalaron fueron 3 en especial. Una dice que lo olvidado recordarás. Lo olvidado recordarás. Otra, lo perdido encontrarás. Y la tercera, lo alejado acercarás. Entonces, mire, recordar, encontrar y acercar, virtudes de este santo. Por eso muchas veces la devoción tan grande que se tiene hacia este santo y las peticiones que le hacen. A mí particularmente me llenaba de mucha alegría el poder saber, el poder leer en la biografía unos versos muy jocosos. Dice así, por ejemplo: San Antonio, norte y guía, dale un novio al alma mía. Sí, como esa oración de las muchachas que están buscando novio, van y se lo piden a San Antonio, y es muy particular hacerlo. O sea, la gente va, lo pide, hace la oración, le hace los 9 días y con seguridad le trae su novio. Por ahí leí algunos testimonios de ello y me daba hasta risa, pero no es eso, es la fe de las personas, es creer profundamente, o sea, creer, ¿sí? Es lo que les decía, lo que él repetía: creer y vivir de acuerdo a lo que se cree. O sea, eso es lo que se comentaba, es lo que decía San Antonio: tú crees y vive de acuerdo a lo que crees, predica y practica. O sea, qué bonito entenderlo desde ahí. San Antonio nos invita hoy en este día a eso, o sea, a crear la comunión. Sí, porque es que si mi suegra nos está invitando hoy a que vayamos a la Eucaristía, que la acompañemos a la hora del mediodía, que es a las 12 del día de la Eucaristía, si nos está invitando a eso, es porque ella cree profundamente en el santo y cree que a través de la Eucaristía se gesta y se genera la comunión. Y es desde la Eucaristía que nosotros aprendemos a ser iglesia, aprendemos a hacer el camino, aprendemos a caminar. Qué bueno que lo entendamos así. O sea, entender que acercarnos cada día a la Eucaristía nos va a hacer posible ser agentes de comunión. ¿Sí? La Eucaristía diaria nos fortalece, nos alimenta, es ese viático para el camino y nos va a enseñar también a contemplar. Qué bueno que hoy que vayamos a la Eucaristía podamos contemplar ese milagro que se da en la consagración, ese milagro que se da cuando Jesús de nuevo se hace presente para que nosotros lo vivamos, lo gocemos, lo disfrutamos y nos hagamos uno con Él. Pidamos ya a Jesús de Eucaristía hoy que nos enseñe a hacer comunión, a ser agentes de comunión, a crear iglesia,
a que realmente creamos, a que realmente nos impliquemos cada día más en la oración, que conozcamos más la palabra, que nos acerquemos con mucha humildad, con mucha delicadeza, con mucha confianza, porque de la palabra que el Señor quiere hacer el camino. Pidámosle al Señor de verdad, de corazón, que nos llene y que nos haga esos discípulos y misioneros que la iglesia de hoy necesita, que realmente podamos conocer profundamente este carisma y lo hagamos vida, o sea, este carisma que nos ha regalado de la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, que la mamita María nos asista, ella que es la madre de la comunión, que es la madre de la palabra, nos enseñe y nos muestre este camino y nos enseña a vivir muy unidos, muy hermanos, tanto en familia, en nuestros pequeños hogares, en nuestra familia particular, como afuera, hacia el resto de hacia nuestra iglesia. Pidámosle entonces a ella que nos siga regalando el impulso del Espíritu Santo para hacer este camino, y que haciendo este camino podamos crear nosotros también esos lazos de comunión, podamos ser cada vez más eclesiales, más fraternos, más hermanos, más amigos, mejores esposos, mejores hijos. Gracias, mamita María, por acompañarnos en esta mañana y que realmente podamos entenderlo así, que escuchemos en un rato de silencio, en la brisa suave, esa presencia del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que siga cambiando nuestro corazón para bien de los demás. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.